tren avanzaba lento y constante. A veces tenía la impresión de que estaba parado en alguna parte, en algún punto, y alguien, un poder mayor, indescriptible, tiraba despacio del paisaje ante las ventanas. Estaba encantada con mi viaje. Me parecía que mi vida había sido suspendida y que yo misma me encontraba en un punto de mi existencia libre de peso y de tensión. Me hallaba en una especie de limbo en que las cosas que me sucedían mantenían una distancia precisa con relación a mí. El tren avanzaba con regularidad y sus movimientos uniformes imprimían, junto con la monotonía de los sonidos, un ritmo homogéneo a mi sentir. Afuera se deslizaban los montes que parecían interminables. Por días enteros, prácticamente, no se veía cosa distinta que los bosques. Más tarde había de sucederme que al cerrar los ojos, las hileras interminables de abedules y de pinos desfilaban ante la cortina de mis párpados cerrados. La fugaz contemplación de la taiga había dejado una impresión sobre mi alma. Sucedía que se me confundían los puntos de referencia y no distinguía claramente si era el tren o el paisaje lo que estaba en movimiento. No veía con certeza cuál era el punto móvil y cuál era el que permanecía estático. De hecho, durante todo aquel viaje habían empezado a embrollarse mis habituales coordenadas. Aquel país era tan grande, su masa terrestre abarcaba 2 continentes y albergaba lo que en este momento veía como los ríos más grandes del mundo. El espesor de los bosques era impenetrable para el ojo. Constantemente se pasaba de un uso horario a otro, pero todo estaba anclado en la certeza inamovible de la hora del centro, que reinaba el andar incierto del camino del sol. Si pensaba solamente en mi vida, esta punta de alfiler que significaba mi centro del mundo, me parecía imposible poder sacar el justo medio. En un solo día podía estar matemáticamente en el día anterior y en el siguiente. ¿Dónde colocarse? ¿En el futuro o en el pasado? Mientras que una parte podía estar dormida o alistándose para la noche, la otra estaba en vigilia y en plena actividad del día. Ahora me parecía que estaba atada aún a mi circunstancia habitual, pero la tecnología había hecho posible que me encontrara a 16 horas de distancia, en que los usos horarios marcaran esta diferencia. Ayer, a esta misma hora, apenas estaba conciliando el sueño, mientras hoy me preparaba para admirar el espectáculo sangriento de la puesta del sol. Tantas veces había franjeado una zona tras la otra, que al llegar a Vladivostok ya no logré distinguir si el cansancio venía del agotamiento por el viaje o bien porque el cuerpo requería en este momento otra actividad a la que sugería la luz de las circunstancias. Había también una noción de magia al sentirse lanzada al próximo día de tu vida, algo como presagio y profecía. Al voltear, me veía anclada en el tiempo, una nítida silueta que saludaba desde lejos. Enfrente tenía la cara de mi futuro,
una ciudad montañosa, ubicada en un cabo de tal forma que el agua aparentaba ser omnipresente. Vladivostok era el punto más oriental del viaje, pero en términos urbanísticos y arquitectónicos parecía muy cercano a Europa. Tampoco en el fenotipo de las personas se revelaba lo que a menudo se llama el misterio del Oriente. Gente blanca de facciones europeas poblaba la calle. Me llamó la atención el culto al cuerpo. Hombres y mujeres bien parecidos. Las mujeres mostraban un gusto y una predilección especial por verse bien. Durante todo el viaje tenía una sensación rara. A pesar de nunca haber estado en esos lares y mi manejo del idioma era deficiente, todo me parecía familiar y hasta cierto grado conocido. Y no solo eso, me sentía inmersa y parte de su entorno, no persona ajena, extranjera, desconocida, viajera a la que el lugareño segrega de inmediato por su forma de ser diferente.